meses, Mauricio Celedón y el Teatro del Silencio volvieron a tomarse las calles de Santiago. Su última obra, Paraíso, dio el vamos a la 16ª versión del Festival Internacional de Teatro Santiago a 1000, congregando a más de 6.000 asistentes. Sin embargo, este reencuentro fue aún más especial, ya que dio el inicio de las celebraciones de los 20 años de la compañía, caracterizada por el gran despliegue físico de los actores, la música compuesta especialmente para cada uno de los montajes y el traspaso de las emociones con la ausencia casi total de las palabras. Es finales de los 80 y el teatro, como otras disciplinas artísticas, comienza a tomar nueva fuerza en la sociedad chilena. La falta de salas y la urgencia por entregar sus propuestas hace que jóvenes compañías irrumpan en los espacios públicos y se tomen las calles para compartir su trabajo con los espectadores. En ese momento era la urgencia de decir algo y ocupar lo que estaba a la mano, lo que sería más fácil, que era la calle. Y es en ese contexto donde irrumpe el Teatro del Silencio. Era muy poco común, estaba Andrés Pérez sí lo hacía ya, lo empezó a hacer. Pues nosotros fuimos colegas donde Ariane Mushkin, estuvimos juntos, y Andrés volvió antes que yo, y Andrés ya había comenzado a hacer un movimiento teatral callejero, y luego no había otra opción de ninguna manera, es decir, y era una buena opción en el sentido de que nosotros íbamos hacia el público y no el público tenía que venir hacia nosotros. Entonces así empezó la historia. Sin darnos cuenta estábamos encima del carretón tocando Transfusión en la Plaza de Armas al principio de los años 90. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la... El arte y la cultura están en una época de auge. En el panorama teatral, uno de los montajes más célebres es estrenado a fines de 1988. La Negra Esther, dirigida por Andrés Pérez y basada en la obra de Roberto Parra, se convierte rápidamente en una fiesta de chilenidad para los espectadores. La escena comienza a renovarse de la mano de jóvenes e innovadores creadores, como Mauricio Celedón, que irrumpen con nuevas propuestas. Yo diría que es un movimiento que en ese momento, para ponerle nombre, buscándole un nombre, se denominó el teatro visual, que es una generación que está formada por lo que entonces era la tropa, el Teatro La Memoria, el Gran Circo Teatro, yo diría que también Teatro Fin de Siglo y el Teatro del Silencio, que a fines de los 80 y comienzos de los 90 lo que hacen es establecer una nueva manera de pensar la puesta en escena. Era una época muy viva, muy linda, también era la época de finales de dictadura, entonces había comenzado la democracia, estaba todo muy floreciente, digamos. Claro, era la época en que habían de repente 20 personas en una sala y como esto era callejero, de repente tenía, no sé, 600 personas en el Parque Forestal y fue realmente impactante. La gente se emocionaba muchísimo, muchísimo. Y la dictadura nos hace viajar a mucha gente hacia afuera y luego armarnos para volver a comenzar. Y me parecía muy justo poder compartir lo que yo había aprendido con grandes maestros como Marcel Marceau, Etienne Decroux, Ariane Mushkin, que había aprendido a poder compartirlo con estos jóvenes chilenos que estaban ávidos de tener algo en un momento y que estaban preparados emocionalmente para dar. Y por eso se pudo hacer el Teatro del Silencio con mucha fuerza. El silencio, la principal premisa de la compañía, es un elemento que ha obsesionado desde siempre a su fundador. A los 15 años, Celedón ya contaba con una formación de mimo, y en 1979, después de ser alumno de Enrique Neusbander, decide emprender un viaje a Europa para conocer los orígenes de esta técnica. Tenía un encanto quizás con Charles Chaplin, con Buster Keaton, con todo el cine mudo. Era una cosa que me había llamado mucho la atención desde pequeño, en el cual me encontraba bastante, es decir, me fascinaba imitar a la gente, me fascinaba imitar cantantes, y meterme frente a un espejo y hacer como si estaba cantando. Y había todo un juego de los 7 años con
con una imitación, una mímesis, y luego Marcel Marceau, que lo hace internacional y es el embajador del mimo en todo el mundo. Yo vi a Marcel Marceau, luego una función, llegar detrás en los bastidores, nosotros estábamos todos maquillándonos ahí sucios y transpirados, y llegó Marceau y todo era como ver al rey, ¿no? Llega Marcel Marceau y todos así, y él le dice a Mauricio, delante de todos, que él ha sido un gran reformador de la pantomima, que él ha logrado algo que no se había hecho antes, y que es de él. La Compañía de Teatro del Silencio debuta con Gargantúa en 1990. Luego vendrá Transfusión y 8 horas, todas presentadas en espacios abiertos. Durante este periodo, Celedón logra reclutar a jóvenes estudiantes de teatro y conforma un elenco estable que lo acompañará en sus principales creaciones. Era una especie de secta el Teatro del Silencio. Eso porque también el teatro nos reunía, ¿no? O sea, había algo que tenía que ver con el trabajo que trascendía todo, lo que pudiese pasar afuera y que hubiera rostros, daba lo mismo. Lo importante era que estábamos haciendo algo que para nosotros tenía una profunda importancia, ¿entiendes? Entonces había mucha mística en ese momento. De esa enorme intensidad nace la primera gran creación de Celedón y el Teatro del Silencio, Mala Sangre, de 1992, sobre la atormentada vida del poeta francés Arthur Rimbaud. Bueno, Mala Sangre era poeta Rimbaud, ¿verdad? Yo pensé que realmente era oportuno hablar de Mala Sangre en esa época, porque este país yo lo encontré completamente dividido, entre lo negro y el blanco. Es decir, que todo el tiempo de represión nos llevó a ser completamente categóricos a nosotros mismos. Entonces, al ser categórico, era realmente una cosa demasiado, todo estaba demasiado abrupto. Nos conseguimos una plata con la municipalidad, en ese tiempo estaba Willy Odó, que nos ayudó muchísimo. Y nada, era para hacer 5 funciones Mala Sangre. Hicimos las funciones en la calle y fue como todo un suceso. Y de ahí, justo en esa época, hubo un evento que era Santiago en Buenos Aires y al mes, qué sé yo, ya fue nuestra primera gira, que fuimos representando como a Santiago, a Chile, en Buenos Aires con Mala Sangre. Y de ahí no paramos más. Y el espectáculo era muy hermoso porque en todas partes se recibía muy bien, porque la gente lo comprendía, ¿no? Y a pesar de que a veces que en Chile la gente no tenía ni idea quién era Rimbaud, decían Rambo, ¿quién es? Así, Rambo, ¿verdad? No es extraño. Y empatizaban como con la historia humana que había ahí, porque era muy sensible el montaje, muy lleno de luces. Una evidente explosión de creatividad, o sea, ver esos lenguajes corporales, digamos, ver esos maquillajes, esos vestuarios, a 16 mimos en la calle, a un grupo rock de 6 músicos, y toda esa propuesta junta, contando una historia vertiginosa, como es la historia de este aventurero que fue Arthur Rimbaud, realmente impactaba, como decían en Francia. Este montaje fue elegido el mejor homenaje en los 100 años de la conmemoración de la muerte de Arthur Rimbaud en Francia, donde hubo cientos de homenajes. Y los franceses realmente alucinaban, o sea, no lo podían entender, porque era como tan lejano que nosotros pudiéramos contar la historia de un poeta francés que para ellos es para ellos y para todo el mundo que lo conoce brillante, y con una historia muy particular y en una época muy particular de
París. Entonces, sobre todo para ellos fue como bien fuerte el tema. Era como, ¿qué hace esta gente? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué? ¿De dónde salieron? Y viajamos a muchos festivales internacionales y era la misma respuesta. El Teatro del Silencio irrumpe en Chile y creo que el verbo irrumpir es muy importante porque marca una suerte de shock, del mismo modo como lo hizo en paralelo el Gran Circo Teatro con Andrés Pérez. Hay una diferencia de pocos años entre el estreno de Mala Sangre, por ejemplo, y La Negra Esther. Y eso, ambos espectáculos, desde el punto de vista visual, son muy distintos a cómo se concebía hasta ese momento la puesta en escena, cómo se concebía el espacio teatral, los recursos que se usaban. Hacen de esta nueva exploración una escuela, en definitiva. Pero Mauricio trajo una técnica muy depurada, trajo un concepto, una innovación dentro de la pantomima, mezcló lo que él tenía con lo que él había aprendido de Decou, de Marceau, con lo que aprendió también en el Teatro Soleil con la Mouchkine. O sea, él tenía una amalgama muy integrada en él que logró plasmar en sus actores. O sea, él fue capaz de hacerlo, porque una cosa es que uno se le ocurra, que uno haga curso y curso y curso, y otra cosa es que uno logre integrar eso y lo realice, ¿no? Del dicho al hecho hay mucho trecho, y Mauricio la hizo perfecto. Sin lugar a duda, el Teatro del Silencio marcó pauta en una forma de ser teatro en donde lo corporal, lo dramático y lo emocional eran vitales, ¿cachai? Y en este caso la intensidad que tiene el Teatro del Silencio, yo siento que es como lo que marcó una pauta bien especial y de alguna manera guió camino para la gente o para las nuevas generaciones. En 1989, esta ciudad fue testigo del debut del Teatro del Silencio. Sus principales calles fueron elegidas como escenario por Mauricio Celedón para presentar sus montajes. 20 años después, un grupo de jóvenes porteños repite la hazaña. Bueno, yo soy Alejandra Gutiérrez. Soy una porteña adoptiva, llevo años viviendo acá, soy actriz y actualmente dirijo una compañía teatral, el colectivo Tespis, que trabajamos sobre la base de las creaciones propias, la dramaturgia propia, y es una de las cosas que me hizo interesarme en el taller de Celedón. Bueno, acá es donde nosotros iniciábamos todos los días la jornada de trabajo, partíamos a las 9 de la mañana y trabajábamos 8 o 9 horas diarias. El taller comenzó un día lunes y aquí nos encontramos una cantidad increíble de gente. Sí, yo calculo que éramos unas 150, 160 personas. Más de 150 personas. Sí, de las más variadas tendencias y habíamos actores,
había bailarines, músicos, profesores, publicistas, malabaristas, mimos, clown. La emoción es la felicidad, el llanto, la rabia, el odio. Trabajar una cantidad de gente, imagínense todo este espacio lleno de gente. Un círculo. Y todos sintiendo la misma rabia, la misma felicidad, quizás por X motivo, pero todos con un sentimiento en común. Sus obras son muy abstractas, pero él no es un tipo que esté enajenado de la realidad ni enajenado de lo que está sucediendo. Muy al contrario, o sea, a pesar de que él puede ser un tipo a lo mejor poco accesible en el día a día, es un tipo absolutamente conectado con lo que está sucediendo. Y eso lo transmite en su obra. Esa es mi opinión. Sin embargo, la falta de una estructura convencional en sus montajes hará que sus detractores afirmen que se trata de una fórmula demasiado compleja para públicos masivos. Por supuesto, no tiene nada intelectual lo que estamos haciendo nosotros. No tiene nada intelectual ni elitista. Es popular y es por eso que estamos aquí. Es popular, es por eso que se vio en La Moneda. Es popular, es por eso que pasamos en festivales de gran escala populares, masivos. La Negra Esther, si lo queremos poner en contraposición, era tremendamente popular en Chile. Pero si lo poníamos en Inglaterra, no sé si era popular. El teatro de Mauricio Celedón, si lo ponemos en Francia, si lo ponemos en Irlanda, si lo ponemos en Inglaterra, con esos referentes, con la Divina Comedia detrás, en Europa, si ponemos ese teatro en Europa hoy día, probablemente hay una cultura que permite que la decodificación sea más fácil. Acá probablemente hoy día no tengamos ese mismo training. Entonces creo que tiene que ver con los contextos, esta idea de lo que es popular o no es popular. Una persona que va a ver con 500 más una obra de teatro como la de Mauricio tiene una experiencia común. Le puede gustar, no gustar, pero algo le pasó, eso es lo que importa. O sea, tú tienes un cuadro de Mata enfrente tuyo y dices, ¿pero qué es eso? Mira toda la cosa, hay una belleza, hay azul, hay profundidad, hay relieve, hay rayos que se disparan, fuegos que cruzan, piedras candescentes, luces brillantes, aguas verdes, azules. La obra del maestro. Entonces yo encuentro a la gente en la población, en La Ligua, en Pedro Aguirre Cerda, en Valparaíso, y viene una señora y dice, hijito, no entendí nada, pero maravillosa la obra, súper linda, y la música, todo tan lindo. No, me emocioné mucho porque, pero así como que hacían como una crítica social, ¿cierto? Porque el plástico y todo eso, y tomaban así Coca-Cola y vomitaban. Pero señora, entonces usted entendió todo, porque... Es el año 1993 y Mauricio Celedón vuelve a sorprender con una ambiciosa propuesta. Se trata de Taka Taka Mon Amour, una obra que pone en escena a figuras como Einstein, Freud o Hitler. Este singular recorrido será la consolidación de la compañía tanto en Chile como en el extranjero. Taka Taka Mon Amour fue un encuentro con 50 años de una evolución del hombre, desde la Reina Victoria hasta Hiroshima, y haciendo una reflexión del hombre ante la historia. Cómo el hombre, qué comportamiento tenían en la historia, la gran utopía, y cómo se habían podido desarrollar y no desarrollar al mismo tiempo grandes ideologías que fueron perdidas y que están perdidas inútilmente en estos momentos. Un proceso también más financiado, con giras ya con contratos firmados, con mucho más recursos, digamos, mejores sueldos, mejor comida, mejor toda esa infra, y de alguna forma eso también, lo bueno que tuvo que no mató nuestra hambre eso. O sea, no nos acomodamos, porque con un director como Mauricio Celedón es imposible acomodarte, y el actor que se acomoda murió. El éxito de la compañía es rotundo.
Desde 1995 viajan intermitentemente por Europa y en esas itinerancias nacen obras como Nanaki y Alicia Underground. Su lugar recurrente es Francia, tanto así que en 1999 dicho país ofrece una residencia completa para que la compañía se radique en Tierra Gala. Muchos de sus integrantes ya están agotados y sienten que es tiempo de buscar nuevos horizontes. Pero también llegó un minuto en que, bueno, Mauricio decidió quedarse allá, también tenía muchas más facilidades desde el punto de vista económico, lo iban a apoyar económicamente y hizo la encuesta pertinente con la gente que le interesaba, que quién se quedaba y quién volvía. Luego se abrieron otros caminos como subvenciones estatales de la cultura, ¿no?, los cuales nos permitieron seguir desarrollando nuestro trabajo teatral y de investigación hasta el día de hoy. Y Claire Joannet, que es la mujer de Mauricio, que es pilar fundamental de esta compañía y que yo quiero dejar súper remarcado su importancia, porque aparte de ser una preciosa mujer, una bella persona, su familia, una familia muy implicada en la situación social y cultural en París, y han sido de mucho apoyo para que se hubiesen abierto puertas en Europa para hacer ver nuestro trabajo. Yo lo entiendo así, el Teatro del Silencio es Mauricio y en gran medida la Claire, su mujer, ¿no? Yo creo que ellos dos plasman lo que es el Teatro del Silencio. O sea, podíamos morirnos todos y quedaran ellos dos, hay Teatro del Silencio. Pero la renovación no solo sería en cuanto a los integrantes de la compañía. Celedón estaba a punto de quebrar un elemento esencial en su obra, el silencio. Y quiero que sepan que más temprano que tarde se abrirán las grandes carabelas por donde pueda caminar el hombre, creando el camino de su libertad. ¡Libertad! ¡Libertad! Él mismo fracturó su creación, entre comillas, o su metodología, utilizando la palabra. Entonces, ha sembrado, yo creo que él está en ese proceso aún, ¿no?, de buscar la palabra en este silencio, que no es la palabra discursiva o la palabra solamente los diálogos para que alguien entienda algo, sino que son palabras que tienen una fuerza en sí. La palabra vino como, yo diría, como un pretexto también, ¿ah? Como un pretexto que en este momento estamos comprendiendo que es un arma, también un arma, como el cuerpo es un arma, la palabra es un arma, porque yo pienso de que a veces es necesario salir de la ambigüedad y decir las cosas por su nombre. Pese a la distancia, Mauricio viaja constantemente para realizar talleres y encontrarse con nuevos talentos. Valparaíso y La Ligua son dos de sus lugares predilectos. A pesar de que él no ha entrado a ninguna escuela, ni ha creado escuela, ni ha sido pedagogo, entre comillas, a él sí le interesa hacer talleres y buscar personas. Yo siento que también para estar en Teatro del Silencio se requiere un cierto nivel de juventud, entre comillas. No porque una persona vieja no pueda estar, al contrario, pero se requiere como la juventud del que va, ¿me entiendes? Se requiere mucha libertad para poder estar ahí. Cette mer. Et si tu me quittais demain, je serai toujours là. Et quand le déluge il viendra, peut-être
En diciembre del 2008 ocurrió la última erupción de Mauricio Celedón. Esta vez fue en Valparaíso, junto a jóvenes de la región. El espectáculo Valparaíso, de la madrugada al amanecer, revolucionó por varias horas el centro de la ciudad, en una adaptación callejera de su obra Paraíso. Bueno, esta es la Avenida Argentina, emblemática Avenida Argentina de Valparaíso, donde miércoles y sábado se pone la feria de verduras, de abasto, y el día domingo se pone la feria de las pulgas. La feria de las pulgas fue súper importante en la puesta de Celedón porque fue donde se inició toda la puesta en escena teatral. Mira, el montaje consistió en la primera, fue la llegada de los ángeles al amanecer, que eran estos ángeles que traían como la nueva, los arcángeles y eran los... Como la nueva luz, la nueva energía, como la limpieza. Quiere que baje una, riñones, páncreas, hígado. Para el que tenga problema al hígado, acá tengo 4 hígados jóvenes, perfectos. Haga lo que quiera con ella. Luego de Los Ángeles entró la venta de la carne. Entraron los vendedores, claro. Cada vendedor tenía su grupo, digamos, de carne, de humano, de 5 APP, y avanzábamos como en fila india, digamos, recorriendo todo el sector. Los humanos y los humanos. Hasta llegar a las vitrinas. Ellas van envueltos como en papel de alusa. En plástico. En plástico, asemejando la carne que se vende en los supermercados. Claro, en el fondo tiene que ver con la carne envuelta y las cosas envueltas, todo siempre envuelto que está en el sistema que es el temor que tiene como Mauricio también, que todo después como que venga envuelto en plástico, que esto de las operaciones, de los trasplantes de corazón y todas estas cosas, después como que haya que comprar simplemente un corazón. El supermercado claro, del repuesto humano. Claro. La procesión de las novias, pero son estas novias viudas, son estas novias que en realidad es la pérdida absoluta de los seres amados. En el fondo lo que aquí se representaba es la pérdida absoluta de lo amado. Podría leerse detenidos desaparecidos, los marinos, los pescadores, las mujeres, los mineros, del carbón, o sea, esta figura de mujeres que aman y deben enfrentar sola la vida. Para algunos era una tontera, para algunos eran como increíbles, algunos echaban bromas, así como, jaja, se reían así como de los defectos. Yo quiero esto. Claro, y eran distintas las reacciones, había gente que se maravillaba, gente que le cargaba, o sea, gente que estaba idiota porque no entendía nada, no entendía qué pasaba ni por qué estaban haciendo eso. Y algunas personas también cuando estábamos arriba en los cubículos se miraban para arriba y decían, oye, ¿qué es lo que es esto? Sendas por los cerros, deja su huella en el viento. Además de su interés por enseñar, se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones. Un ejemplo es la obra El húsar de la muerte de la compañía La Pato Gallina, estrenada el año 2000 e inmediatamente asociada por la crítica a la estética desarrollada por Celedón. Se quejó del sueño, el pobre siente su paso y lo sigue como si... El húsar de la muerte nace después que habíamos terminado una gira con A Sangre Pato, un espectáculo y que habíamos estado en unos festivales internacionales
y se logró yo creo, un montaje único, y un montaje único en base a eso, en base a esa fuerza colectiva que teníamos como grupo, a esa participación creativa desde el punto del arte, desde el punto de la construcción, desde el punto de vista de la música. La Pato Cocina tenía sus propios músicos, entonces había toda una efervescencia en términos de energía y en términos de creatividad que yo siento que permitió que se armara un espectáculo como ese que se armó, ¿cachai? Esa puerta la abrió Celedón y hasta el día de hoy las escuelas de teatro es un punto obligado estudiar desde Neuswander y pasar por Celedón. ¿Cómo definirla en pocas palabras? Para mí fue una escuela, la gran escuela que tuve. Él era absolutamente apasionado para dirigir y gritaba y se volvía loco y pensaba y uno estaba todo el tiempo también ahí mirando, ¿le gustará, no le gustará? ¿Qué hago acá? Y entonces uno iba como a la par, tenía que ir, o sea, tú no podías soltar ni un minuto. Es una persona muy apasionada, muy vehemente también, ¿no? Entonces a mucha gente le produce un poco de Mauricio, da un poco de susto, habla fuerte, cuando Mauricio es de una dulzura increíble, ¿entiendes? Pero en su trabajo es de un vigor que ya se lo quiere cualquiera. Yo creo que, puesto en perspectiva, él es un renovador muy importante de la escena chilena de comienzos de los años 90. De decir las cosas, ser fuerte, de golpear al público, de despertarlo un poco. Es un tipo que está 24 horas al día soñando, comiendo, viviendo teatro. Él es un poco un maldito, es un Baudelaire, es un Artaud, es un Rimbaud. Han pasado 20 años desde que la compañía Teatro del Silencio irrumpió en la escena teatral chilena. Mauricio Celedón, su fundador y creador de gran parte de las obras, logró darle un sello único a cada uno de los montajes, los cuales pasaron desde las calles nacionales a grandes y prestigiosos escenarios europeos. Al poco tiempo, la compañía se radicó definitivamente en Francia. Sin embargo, en algunos meses más se les termina la estadía cultural que tienen en dicho país. Es por esto que Mauricio Celedón baraja la posibilidad de volver a Chile y concretar así un anhelado sueño: instalar una escuela de teatro físico para dejar su legado a las generaciones más jóvenes.